Dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que no debemos contristar al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo contristamos? ¿Cómo lo entristecemos? Cuando permitimos que el pecado toque la puerta de nuestro corazón y lo recibimos como residente. Todos pecamos, todos fallamos, todos cometemos nuestras pifias espirituales, pero una cosa es usted pecar y otra cosa es cuando usted permite que la maldad toque y pase el umbral de su vida y usted se convierte en un practicante del pecado. Cuando permitimos que el enojo, la falta de perdón, la ira, palabras deshonestas estén continuamente en nuestros corazones y ya se convierte en una práctica inicua y llena de iniquidad, claro está, dentro de nosotros, entonces contristamos al Espíritu de Dios que está en nuestras vidas. Recuerden que somos el templo del Espíritu Santo. Y ya Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino que ahora la iglesia como tal es el lugar donde reside el Espíritu de Dios. Dios está desde su trono gobernando soberanamente toda la faz del universo. El Hijo está a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros, pero tenemos al Espíritu Santo en este lugar, en esta tierra, derramándose sobre toda carne y dirigiendo al pueblo de Dios y haciendo la obra de redención en medio nuestro. Por lo tanto, me gustan las palabras que dice el pastor Juan Radamés Fernández cuando él dice que el pecado del pueblo de Israel fue rechazar a Jesús, pero el pecado de la iglesia es rechazar al Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces tendemos, cuando permitimos palabras de vana, de maldad en nuestros corazones, cuando le damos lugar al diablo, cuando permitimos que los pensamientos lleguen a nuestro espíritu sin que ellos se vean repelidos por el escudo de la fe y la espada del espíritu, y permitimos que el enemigo cree fortalezas mentales y argumentos en nuestra alma que se oponen a Dios, y nos llenamos de resentimientos, de falta de perdón, de odio muchas veces y de maledicencia. Y estas cosas, cuando las permitimos en nuestras vidas, cuando ya se convierte en un hábito que reside en nuestro ser, entonces empezamos a contristar al Espíritu. Recuerde que usted no se pertenece, y usted es la casa del Espíritu. Y usted no tiene el derecho de contaminar donde vive el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, cuando contristamos al Espíritu, cuando permitimos que el pecado resida en nuestros corazones y en nuestra alma, lo contristamos. Ahora, también lo podemos apagar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, habla de no apagar el Espíritu. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Cuándo? No cuando el refrigerador está lleno de comida. No cuando te dan un aumento de sueldo. No cuando todo está a pedir de boca. No cuando te va bien en todo. Dad gracia en todo tiempo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Quiero leer la nueva versión. Dice, la nueva versión, la nueva traducción del Viviente, este verso. Dice, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no lo apaguen. Pablo empieza a usar la figura, la metáfora de una tea encendida, de un fuego, porque el Espíritu Santo no es un fuego, es una persona divina, pero él está usando la figura de un fuego, de una tea encendida, de una antorcha, de un carbón encendido que empieza a apagarse cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando descuidamos nuestra vida devocional, cuando dejamos de congregarnos. Nunca dejen orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo lo podemos contristar cuando permitimos que el pecado resida en nosotros, pero también lo podemos apagar cuando descuidamos nuestra vida devocional con Dios. Cuando dejamos de orar, dejamos de dar gracias, dejamos de adorar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos. Pero también, si leemos el contexto de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 17 al 22, cuando también apagamos el Espíritu, cuando menospreciamos los dones del Espíritu Santo de Dios en nuestros medios. No se burlen de las profecías, dice la nueva traducción del Viviente. Reina Valera 60 dice, no menospreciéis. En 2 de Timoteo capítulo 1 versos 6 al 7, Pablo usa la misma figura del fuego que se apaga, que muere, que languidece. Por lo cual te aconsejo, le dije Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está aconsejando a su hijo espiritual Timoteo que avive el fuego, que ponga el don a funcionar. Ese don que tú recibiste, ¿por qué no lo estás practicando? Cuando queremos mutilar, cuando queremos cercenar los dones del Espíritu dentro de las iglesias, estamos apagando al Espíritu Santo en medio nuestro. Cuando sustituimos el mover del Espíritu por ceremonias religiosas, estamos apagando el poder del Espíritu Santo. No podemos contristar al Espíritu con el pecado, pero tampoco lo podemos apagar impidiendo que los dones se manifiesten en medio nuestro. Mateo capítulo 10 verso 5. Cuando Jesús vino a la tierra, dice que a estos 12, hablando de los 12 apóstoles, envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, estoy citando las Sagradas Escrituras de manera reiterativa para que tú entiendas cuál es el proceso de Dios en nuestras vidas, cuál es la voluntad perfecta de Dios para la iglesia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la instrucción? Prediquen el evangelio del reino. Sanad enfermos. Diga conmigo, predicar el evangelio del reino. Esa es la labor de la iglesia. Sanen a los enfermos. Eso no es para el pastor, eso es para cada uno de ustedes. Limpiad a los leprosos. Resucitan muertos. Ay, ay, ay.
Pastor, y si no se levanta, siga para adelante. Que entre 20 muertos, uno se va a levantar. Echad fuera demonios. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de echar fuera demonios? Los intercesores. Las hermanas que están encargados de orar, de interceder. No. Todos tenemos el poder en el Espíritu Santo para echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Esas fueron las instrucciones de Jesús a los discípulos. Ahora, poco después, no tenemos el tiempo, Jesús envía ahora a 70, no a 12, a los 70, de 2 en 2. Y le da más o menos las mismas instrucciones. Prediquen el evangelio del reino, sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Ellos llegaron y estaban regocijados de que los demonios se sujetaban y que los enfermos eran sanados y que se predicó el evangelio del reino. Siempre estuvo en la mente de Dios que el evangelio del reino fuese predicado acompañado de las manifestaciones de los dones extraordinarios del Espíritu Santo de Dios. Siempre, y así está estipulado en las Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo. Jesús estaba ahora ascendiendo a los cielos en sus últimas palabras. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De nuevo, las mismas instrucciones. Ya ahora Jesús ha muerto en la cruz, ha resucitado y ahora le da las últimas instrucciones a la iglesia naciente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación. Caiga quien caiga, se ponga bravo quien se ponga bravo. Fuera de Jesús no hay salvación. Ni a través de la Virgen María, ni a través de ningún santo, ni a través de Buda, ni a través de Mahoma, ni a través de Krishna. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él hay salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya será condenado. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes han creído en Jesús? Amén. Dice aquí que estas señales le tienen que seguir. Amén. Lo que pasa con el pueblo de Dios, que cuando ven a alguien que manifiestan los dones, ellos siguen a la señal. Y la Biblia no dice, y es los que creen seguirán a las señales. No dice, las señales siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mira, hermano, cuando usted tiene fe y usted sabe quién usted es, hijo de Dios, sacerdote de Jehová, usted le dice a un demonio, ¿cómo te atreves a gritar delante de mí? Te me vas aquí, ahora mismo te me vas. Y él tiene que salir. Pero si usted empieza con miedo, con espíritu de cobardía, llamen al pastor, llamen a un anciano, llamen. Se va a reír de ti, porque los demonios perciben la incredulidad de los hijos de Dios. Y estas señales, ¿quiénes son los que creen en Cristo? Diga al que está a su lado, estas señales me siguen a mí. En el nombre de Jesús, yo voy a echar fuera demonios. Vamos a hablar nuevas lenguas. Vamos a hablar nuevas lenguas. Verso 18. Tomará en las manos serpiente. Ahí dice serpiente, no suegra. Y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. No es que usted va a tomar cosas que le hacen daño. Pero si usted está predicando el evangelio y usted tiene que comer en algún lugar, en algún lugar donde usted está llevando el mensaje de Cristo, muchas veces esos alimentos y esas bebidas no son alimentos limpios o puros. Pero dice la palabra que tú los vas a tomar y no te harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y aquí no dice sobre los apóstoles. Aquí no dice a los cristianos del primer siglo. Aquí no dice a los cristianos de los primeros 2 siglos. Aquí dice a los que creen, estas señales les seguirán. No hay una sola palabra en todas las escrituras. No hay un solo texto
que diga que los dones extraordinarios no tienen vigencia hoy. No existe. Alguien me dijo, bueno, después que estudiamos la palabra, la Biblia no dice que van a seguir ni que cesaron. Y yo, qué falacia, qué mentira. Nosotros como triunfadores en Cristo decimos las mismas palabras que dijo Lutero en el siglo XVI cuando fue llamado a dar razones de su creencia en Jesús y de la gracia salvadora a través de la sangre de Cristo. Y esto fue lo que él contestó cuando se le pidió que se retractara. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía, dijo Lutero. Mi conciencia, y eso decimos aquí en Triunfadores en Cristo, a toda creencia, a toda persona que predique dogmas humanos que contradice las Sagradas Escrituras. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Hoy repetimos las mismas palabras en el siglo XXI. No queremos. La conciencia de esta iglesia es prisionera de las Sagradas Escrituras. Y no nos vamos a retractar, porque no es correcto. No es correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios nos ayude. Creemos en el mover del Espíritu. Creemos que el Espíritu Santo tiene poder hoy. Creemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creemos que Jesús hoy sigue sanando como lo hizo hace 2000 años. Creemos que hoy los espíritus tienen que salir de los cuerpos y que las personas que están atados por el diablo tienen y pueden ser libres por el poder del nombre de Jesús. Creemos que los enfermos se pueden levantar. Creemos que los paralíticos pueden caminar. Creemos que en el nombre de Jesús los ciegos pueden ver. Creemos que los sordos pueden oír. Creemos que no hay un nombre más alto en esta tierra que en el nombre de Jesucristo. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en una iglesia llena del fuego de Dios, donde hay avivamiento, donde hay poder, donde hay conversión, donde hay transformación y hay liberación, y el nombre de Jesús es exaltado. En el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es esto de recibiréis poder? Capacidad de hacer obras milagrosas, capacidades ungidas que recibimos cuando somos bautizados en el Espíritu. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu. Son dos experiencias distintas, porque así lo estipula las Sagradas Escrituras. No es lo mismo. No es lo mismo el Pedro que le dijo a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente, y que poco después estaba siendo engañado por el diablo cuando quiso convencer al maestro que no fuera a la cruz. La iglesia, antes del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, y la iglesia después del derramamiento del Espíritu, son dos entidades completamente distintas. La iglesia antes del Pentecostés era una iglesia confinada, una iglesia que elegía a sus líderes por azar. Era una iglesia que estaban todos juntos orando en el aposento alto. Pero la iglesia llena del Espíritu es una iglesia militante. Es una iglesia que proclama la grandeza de Dios.
Es una iglesia que muestra los dones del Espíritu. Es una iglesia que sale por los pueblos a proclamar la grandeza de Dios. La iglesia llena del Espíritu es una iglesia que la sombra de Pedro sanaban a los enfermos. Es una iglesia donde tanto Pedro como Juan le dijo al paralítico que estaba en la puerta de la hermosa: oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Señores, la iglesia de hoy tiene oro y plata, pero le falta ese poder de decirle a los paralíticos que se levante y corra. Hoy hemos sustituido el mover del Espíritu por ceremonias, liturgias. Ponemos agendas. Decimos ya Dios no se mueve de esa manera. Algunos dicen el don de la profecía es la predicación de la palabra. Eso no es cierto. Pablo, cuando salió a predicar, y predicaba en Asia Menor y predicaba en Macedonia, Acaya, cada vez que predicaba, era el mismo método: predicar el evangelio del reino, acompañado de manifestaciones sobrenaturales, de sanidades, milagros y liberaciones. Cuando Felipe salió a predicar a Samaria, era lo mismo. Era lo mismo. Manifestaciones, predicación primero del evangelio del reino, acompañado de milagros, de prodigios y de liberación. Cuando Pedro salió a predicar, pasó lo mismo. ¿Y qué está pasando ahora? La Biblia no dice que este mover se va a mitigar. La Biblia no dice que el fuego se va a apagar. La Biblia sí me dice que no lo apague. ¿Por qué apagamos el Espíritu? Número uno, porque cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, algunos dijeron: le oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua vernácula, porque habían personas de diferentes lugares del mundo. Pero muchos dijeron: están llenos de mosto, están ebrios. ¿Por qué muchos apagan el Espíritu? Porque le da vergüenza hablar en lengua, porque le da vergüenza manifestar los dones del Espíritu. Y el espíritu de Mical es ese espíritu religioso que adora a Dios, pero no quiere adorarlo a su manera, no a la manera que el Espíritu dice que hay que adorarlo. ¿Por qué apagamos el Espíritu? Quizás puede ocurrir lo mismo que le pasó a Timoteo, que tenía miedo, por miedo, temor, por dogmas. ¿Cuántos ministros no se atreven a profetizar, a hablar en lenguas, por temor a que lo expulsen de sus instituciones, de sus organizaciones, de estructuras muertas, donde están cercenando el mover del Espíritu Santo? ¿Por qué razón? Hoy tenemos agenda y le decimos al Espíritu Santo: es a las 9 que se termina y ni un minuto más. Y el Espíritu Santo está sentado diciendo: ¿cuándo me van a dar la oportunidad de yo moverme como yo quiero? Primera de Corintios capítulo 14, verso 26. Otra de las razones por la cual muchos han apagado el mover del Espíritu es por las malas experiencias que han tenido en su vida en los años anteriores. ¿Qué hay pues, hermanos? La iglesia de Corintios era una iglesia de Corinto, era una iglesia donde había un desorden. Había muchos dones espirituales, pero no había orden. La liturgia de esta iglesia era una ceremonia participativa. Todos podían participar en el mover del Espíritu. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís,
Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, no más, por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Las lenguas es una señal de juicio divino para los incrédulos, pero también funciona para edificar al que la habla. Y si alguien tiene el don de interpretación dentro de la iglesia, entonces puede interpretar las palabras que se están diciendo a través del don de lengua para edificación de la iglesia. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué van a juzgar? Conforme a las escrituras. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. O sea, hágalo en orden. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, si Dios le da una profecía, usted puede sujetar esa profecía y decirla en el momento adecuado. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Miren, pastor, pero eso no lo practicamos aquí. Recuerden, era una iglesia que se reunía en una casa de familia y todos se conocían. En una iglesia como esta no podemos aperturar, no podemos dar la apertura que esa iglesia tenía, pues nosotros no tenemos control de quién va a profetizar y quién no va a profetizar. Pero cuando ocurren desórdenes en el mover del espíritu, la respuesta no es prohibirlo, es regularlo. El problema de nosotros es que cuando tenemos una mala experiencia con los profetas, queremos aniquilar el don profético. Y Dios nos dice, no menosprecie las profecías. Cuando tenemos una mala experiencia con los dones de lengua, no queremos que nadie hable en lengua en la iglesia. Y eso no es de Dios. Y entonces estamos cercenando al espíritu. El hecho de que existan falsos también dice que existen verdaderos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un ministerio profético donde hay personas que están ungidas por la iglesia para profetizar, y en cualquier momento ellos tienen la autoridad de hablar conmigo y decir, pastor, Dios me ha dado un mensaje para la iglesia. Ellos tienen la potestad y yo le doy la oportunidad de hablarle a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que cualquier persona venga acá y pueda profetizar posiblemente en su propia carne o posiblemente guiado por un espíritu demoníaco. Pero lo que tenemos que hacer es ordenar, pero no impedir el mover del Espíritu Santo. Contristado y apagado. Ante un desorden litúrgico, lo correcto no es prohibir, sino regular u ordenar. En otras palabras, amados, nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar si le permitimos al Espíritu Santo moverse como Él quiere. Cuando el Espíritu de Dios bautizó a los 120 que estaban en el aposento alto, se produjo una conversión de 3,000 personas. ¿Pueden imaginar una iglesia que nace de 3,000 personas en una sola mañana, en un solo día? Porque cuando el Espíritu Santo se le da libertad en una iglesia, se produce multiplicación. Y Dios añade cada día lo que han de ser salvos. El Espíritu Santo está en Génesis 1:1 cuando dice que la faz de las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Espíritu Santo se mueve sobre la fuente de agua de vida, que es Cristo, va a haber ordenación en la iglesia.
Dios va a ordenar nuestras vidas y va a haber multiplicación. Donde está el Espíritu de Dios, hay prosperidad en todos los ámbitos, financiero, espiritual, emocional, en todos los ámbitos. El Espíritu Santo quiere multiplicar la iglesia, pero Él es el único que lo puede hacer. El Espíritu Santo es quien puede guiar tu vida. Escuché a un pastor decir que muchas veces él está guiando su vehículo y el Espíritu de Dios le habla, y muchas veces él le dice: oh, qué revelación, qué palabra tan linda, y no le escribe, y después no se recuerda de ella. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, lo primero que tú tienes que hacer, y te da una palabra, una iluminación de la Sagrada Escritura para el vehículo. Como decimos los cibaeños, oríllese, parquéese y escriba lo que Él le dijo, y después siga lo que está haciendo. Usted se está bañando, salga un momento, escriba lo que el Espíritu le dice y después siga bañándose. Porque el Espíritu Santo es el Señor y Él no pide permiso para hacer lo que Él quiere hacer. Él es el dueño de la casa. ¿Cuántas veces tú estás orando y no sientes nada? El Espíritu Santo no es una máquina de emociones. Pero hay un momento que yo estoy orando y me siento que estoy orando, me siento que no, como que estoy orando conmigo mismo, no siento a Dios. Aunque yo no oro por emoción, yo oro por fe. Y al cabo de una hora, en el último minuto, siento un derramar de gloria dentro de mí, porque el Espíritu Santo los bautizó con Espíritu Santo y fuego. Habla de pasión, habla de un cristiano proactivo, un cristiano lleno del Espíritu. Es un cristiano que no puede dejar de adorar, de dar gracias, de predicar el Evangelio. Es un cristiano que está esperando: ¿y cuándo es que va a empezar el culto? Ya me tengo que ir para la iglesia. Es un cristiano que no quiere que el servicio se acabe. Es un cristiano que tiene hambre de la palabra, porque cuando tú eres lleno del Espíritu, a ti no hay que decirte ven a la iglesia. Tú dices, a ti hay que sacarte de la iglesia. Salgan. Son la gente llena del Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, va a bendecir a los que lo esperan. Vamos a ponerlo en pie. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre alguien, no es un show y que cállate y tumbando. Ese show de estar tumbando y dando empujones, eso no es el mover del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, produce un deseo intenso de adorar a Jesús. Cuando el Espíritu Santo llena a alguien, llora, adora. Algunos hablan en lenguas, otros proclaman la grandeza de Dios, otros profetizan. No es un show donde la gente viene a ver y donde hay alguien con un saco tumbando gente y lo que se arma es un desorden. Eso no es el mover del Espíritu. El mover del Espíritu es como está en el libro de los Hechos, que dice que todos fueron llenos y hablaban en lenguas y hablaban la grandeza de Dios. Muchas veces vamos a lugares donde vamos a ver cómo Dios usa a un hombre, pero no vamos a buscar de Jesús. El mover del Espíritu es para la glorificación del nombre de Jesús. Él va a dar dones de lenguas. Él va a dar dones de profecías, dones de milagros, dones de sanidad, dones de interpretación de lengua, don de ciencia, don de sabiduría,
don de milagros, todos los dones, pastores, evangelistas, profetas, todos esos dones son distribuidos por el Espíritu Santo. Ahora, cuando Él viene, Él te va a capacitar con capacidades ungidas. Y tú vas a hacer cosas que tú no sabías que tú podías hacer. Predicar con denuedo la palabra. Y tú vas a estar predicando y tú vas a decir, y esta sabiduría que está fluyendo de mí, ¿de dónde salió? No salió. Se te fue dada por el poder del Espíritu. Predicar con denuedo, con valentía. El Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu. Necesitamos líderes llenos del Espíritu. Necesitamos adoradores llenos del Espíritu de Dios. Hombres y mujeres de oración. Hombres que oren. Pastor, pero debemos orar. Mucha gente me dice, pastor, tenemos que juntar los líderes para orar. Y los que me lo dicen no oran en su casa. Ellos quieren que yo los junte a orar, pero ellos en su casa no oran. Mire, primero, antes de usted procurar que nos juntemos a orar, ore usted en su casa. Porque Jesús les enseñó a los discípulos a que ellos tuviesen ellos una vida de intimidad con Dios. Mucha gente quiere que oren, pero ellos no oran. Antes de usted procurar que la iglesia ore, ore usted a solas en su casa con Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, se va a activar en ti un espíritu de búsqueda de Dios, de oración. ¿Cuántas personas leen la palabra y se duermen? Y dicen, es que yo no la entiendo. Pues yo quiero decirte en esta noche que el que la escribió está en ti para explicarte lo que tú no entiendes. Y para que tú tengas hambre de su palabra. Levante las manos. ¿Cómo fueron bautizados los 120? Ellos no estaban por este estilo. Ustedes saben cómo ustedes piensan que estaban los 120 en el aposento alto. Ellos no estaban por este estilo. Dime, varón, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo está Lebrón? ¿Cómo está el juego de basquetbol? Oye, pero está bonito, ¿eh? Ellos no estaban así. ¿Saben cómo estaban los 120? Porque si yo hubiese estado conversando o pensando en lo que voy a hacer esta noche, la novela que empieza a las 10 y el pastor ya está extendiendo, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Vamos a levantar las manos todos, orando. Ahora vamos a adorar, aleluya, aleluya. Tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Tú eres grande, tú eres grande, Estaban todos orando, aleluya. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios vive para siempre. Jesús, ven pronto. Tú vives para siempre. Eres el Rey. Gracias por la cruz. Gracias porque nos salvaste. Gracias por tu misericordia. Y orando, y orando, y orando, y orando. Y alabando a Dios. ¿Qué pasó? Que cuando el pueblo ora y adora a Dios, el Espíritu entonces llega como viento recio. Ahora empiece a adorar, empiece a adorar, empiece a adorar, empiece a adorar. No te me calles. No te calles, no te calles. No, yo quiero que tú empieces a adorar. Y todo el que pueda hablar en lenguas, ahora empieza a interceder en lenguas. Todo el poder del Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Muévete, 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 muévete como tú quieras. Muévete ahora, ahí está. Ahí está el mover del Espíritu. Cae como manto sobre la iglesia. Cae como manto. Cae como fuego. Cae como fuego, Señor. Llena la iglesia. Llena la iglesia, llena la iglesia, llena la iglesia. Yo quiero escucharte. Yo quiero escucharte. No tengas vergüenza. Yo quiero escucharte. Yo quiero escuchar. Yo quiero escucharte. Yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar cómo tú le adoras. Yo quiero escuchar ahora. No tengas vergüenza.